Celebramos hoy con la iglesia, queridos hermanos, la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Con esta celebración entonces elevamos nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mirada hacia la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, aquella jovencita judía, piadosa, que Dios escogió, que Dios miró de manera privilegiada para elegirla y hacerla Madre de Dios, Madre del Salvador, de Jesucristo nuestro Señor. Hoy la liturgia nos propone leer el capítulo 1 de Mateo, del verso 1 al verso 23, donde encontramos la genealogía de Jesús. 3 grupos de generaciones, cada grupo de 14 generaciones, desde Abraham hasta llegar a Jesús. Va ese árbol genealógico de Jesús de una manera ascendente, desde Abraham, el padre de Israel, hasta llegar a José, el esposo de María, madre de Jesús. En esta genealogía, que es larga, que a veces se puede hacer tediosa leerla e incomprensible leerla, es muy interesante rescatar que hacer el árbol genealógico de cada uno de nosotros y leer el de Jesús implica conocer la historia de Jesús, conocer mi historia. Cuando yo hago ese árbol genealógico mío y voy hasta mis antepasados, padres, abuelos, tatarabuelos y los que pueden venir de ahí más atrás, significa comprender mi propia historia, comprender mis raíces, de dónde vengo yo, quién soy yo y sobre todo en qué manera yo he perfeccionado, he evolucionado esa historia familiar o en qué manera yo la he dañado. En Cristo entonces está esa misma realidad. El evangelista nos aclara que Jesús en primer lugar es un ser histórico, no es un mito, no es una fábula, es un personaje histórico que pertenece a un pueblo concreto, que es el pueblo de Israel, que funde sus raíces en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, en Salomón, en Josías, en José, su padre, y en María, su madre. Es un ser histórico y no es inventado. Y sobre todo busca el evangelista Mateo reafirmar la idea de que su descendencia tiene una descendencia real, porque desciende de David, el prototipo de los reyes en el pueblo de Israel. Y por eso es uno de los títulos que el evangelio le da a Jesús, Jesús, hijo de David, porque en él se cumplen las promesas mesiánicas de un rey, y por eso lo proclamamos rey, Rey del universo, Rey del pueblo de Israel. Un detalle interesante, haciéndole eco y resaltando esta figura de María, es antes que nada, es que en la genealogía de Jesús aparecen las cabezas de las generaciones, son todos hombres, pero es llamativo que aparecen en medio de esa genealogía 4 mujeres muy especiales. Una de ellas es Tamar, que era la nuera de Judá, pero que al no tener descendencia de 2 de sus hijos, se disfraza de prostituta y se acuesta con Judá para obtener descendencia. De entrada, desde nuestro concepto espiritual, moral, la podemos ver de una manera negativa. Se disfrazó de prostituta, le mintió, pero hay algo positivo en ella y es el deseo de ser madre. Y desde ese deseo que visto desde nuestra espiritualidad y la forma en cómo lo hizo sobre todo es pecaminoso, desde allí Dios se valió para dar vida a Fares y a Sara, y desde allí se marca esa línea descendiente o ascendiente de donde vendrá Jesús. Luego aparece Rahab también allí en la ciudad de Jericó, prostituta también, que le da entrada a los soldados judíos para que revisen, vigilen la ciudad y puedan conquistarla. Luego Ruth, una extranjera moabita, que llega a Israel, se queda allí, asume al Dios de Israel y se queda acompañando a su suegra Noemí. Y por último, Betsabé, la mujer de Urías, quien David la vio de lejos, se enamoró de ella y se acostó con ella, cometiendo pecado de adulterio, pero de ese pecado sale Salomón. Fijémonos, queridos hermanos, que estas mujeres entonces, la mujer en primer lugar, que era poco tenida en cuenta en la cultura judía, en María asume un rol de una figura totalmente diferente.
Fijémonos que cada una de estas mujeres podría tener desde la moral judía y cristiana un rechazo. Se podrían ver con sospecha, porque dos de ellas son prostitutas, o a lo menos una aparentó serlo, otra lo era, la otra era adúltera y la otra era una mujer extranjera, que no hacía parte del pueblo judío. En cada una de ellas hay un rechazo, pero en María, que fue concebida sin pecado original, que es lo que decimos en el tema de la Inmaculada Concepción, en María, que fue elegida para ser la Madre de Dios, es como si ella sanara toda la descendencia, la historia de Jesús, y de manera especial la figura de la mujer. Esa figura de la mujer dañada incluso desde Eva por su pecado, por dejarse tentar, seducir por el demonio, en María queda sanada, queda restaurada. Y se restaura también para la mujer del futuro y la mujer de todos los tiempos, que en María siempre podrá encontrar un modelo de perfección, de santidad, de pureza, de castidad, de fidelidad, de entrega y de amor a Dios. El Evangelio también nos mostrará a José, un hombre justo, así lo define el Evangelio, quien queriendo repudiar a María por la aparición del ángel en sueños, la asume como esposa y asume el cuidado y la formación de Jesús, su Hijo, el Salvador, nuestro Señor, nuestro restaurador, nuestro libertador. Queridos hermanos, que Dios nos permita hoy conocer nuestra historia, que con María nosotros podamos abrir nuestro corazón también a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, y que con José nosotros podamos acoger a María y a Jesús en nuestras vidas. Dios les bendiga, que tengan un feliz día.